Bienvenidos a Top Brain Curious Quiz. Hoy vas a enfrentarte al reto más grande de todo el canal. Dos de nuestros quizzes más desafiantes se unen en un solo desafío. 40 preguntas que pondrán a prueba cada rincón de tu mente. La mayoría se rinde antes de llegar al final. Pero tú no eres la mayoría, ¿verdad? Si consigues más de 10 respuestas correctas, estás oficialmente en el 1% más inteligente del canal. Listo para descubrir de qué está hecha tu mente. Comenzamos. Desbloqueado el nivel 1. 1. ¿Qué tipo de material puede ser deformado drásticamente y al aplicarle calor vuelve a su forma original predefinida? Opción A. Polímero sensible. Opción B. Aleación con memoria de forma. Opción C. Cerámica inteligente. Respuesta correcta. Aleación con memoria de forma. Las aleaciones con memoria de forma son metales que tienen la capacidad única de recordar su forma original. Al calentarse, pueden regresar a su configuración inicial después de haber sido deformados. Esto las hace útiles en campos como la medicina y la ingeniería, donde la reversibilidad es clave. 2. ¿Qué animal microscópico es capaz de sobrevivir en el vacío del espacio, temperaturas extremas y sin agua durante décadas, entrando en un estado de animación suspendida? Opción A, tardígrado. Opción B, rotífero. Opción C, ameba. Respuesta correcta, tardígrado. Los tardígrados, conocidos como osos de agua, son seres microscópicos con una resistencia extrema. Pueden sobrevivir a la radiación, el vacío del espacio, temperaturas criogénicas y la deshidratación prolongada. Esto lo logran entrando en un estado de criptobiosis, deteniendo su metabolismo hasta que las condiciones mejoran, lo que los convierte en los animales más resistentes del planeta. 3. ¿Por qué el sonido de nuestras propias voces nos suena diferente cuando lo escuchamos grabado que cuando lo decimos en voz alta? Opción A. El micrófono distorsiona la voz. Opción B. Nuestro cerebro compensa el sonido interno. Opción C. Escuchamos nuestra voz de dos formas, por conducción ósea y por aire. Respuesta correcta. Escuchamos nuestra voz de dos formas, por conducción ósea y por aire. Cuando hablamos, percibimos nuestra voz a través de dos vías, por el aire y por la conducción ósea que añade resonancia interna. Al escuchar una grabación, solo la oímos por el aire, sin esa resonancia interna, por lo que suena más aguda y menos familiar de lo que estamos acostumbrados. 4. ¿Qué zona geográfica, en la frontera entre China y Afganistán, es uno de los pocos lugares en el mundo donde hay una diferencia horaria de más de 3 horas entre dos países vecinos? Opción A. Corredor de Wakhan. Opción B. Paso de Khunjerab. Opción C. Paso de Torugart. Respuesta correcta. Corredor de Wakhan. El corredor de Wakhan, una estrecha franja de tierra en Afganistán que limita con China, presenta una de las diferencias horarias más extremas entre países vecinos, 3 horas y media. Esta discrepancia se debe a que China usa una única zona horaria para todo el país, mientras que Afganistán tiene su propia zona horaria local. 5. ¿Qué efecto psicológico hace que una canción pegadiza se repita mentalmente en bucle, incluso después de que la música haya terminado? Opción A, efecto Zeigarnik. Opción B, gusano auditivo, earworm. Opción C, síndrome de Tourette musical. Respuesta correcta, gusano auditivo, earworm. El gusano auditivo, o earworm, es un fenómeno psicológico común en el que una melodía o fragmento musical se repite involuntariamente y de forma persistente en la mente de una persona. A menudo son canciones pegadizas o familiares que se quedan atascadas en la cabeza, incluso cuando uno intenta ignorarlas. 6. ¿Qué tipo de hongo es capaz de dispersar sus esporas de forma explosiva a velocidades de hasta 30 metros por segundo? Opción A. Hongo de repisa. Opción B. Hongo de esporas de cañón. Opción C. Hongo de botón. Respuesta correcta. Hongo de esporas de cañón.
El hongo de esporas de cañón es conocido por su increíble mecanismo de dispersión. Produce pequeñas estructuras que, al madurar, expulsan sus esporas con una fuerza y velocidad explosivas, llegando a alcanzar distancias de hasta 3 metros, lo que le permite colonizar nuevas superficies con gran eficiencia. 7. ¿En qué antigua ciudad griega era ilegal que los oradores en la asamblea se lamentaran o lloraran para influir en las decisiones políticas? Opción A, Esparta. Opción B, Atenas. Opción C, Corinto. Respuesta correcta, Atenas. En la antigua Atenas se establecieron leyes para asegurar la objetividad y la razón en los debates públicos. Se prohibía a los oradores apelar a la emoción excesiva, como las lágrimas o los lamentos, para influir en los jueces o la asamblea, buscando que las decisiones se basaran en la lógica y la evidencia, no en la compasión. 8. ¿Qué material orgánico, comúnmente asociado con insectos, se está investigando para crear componentes electrónicos biodegradables? Opción A, seda de araña. Opción B, quitina, del exoesqueleto de insectos. Opción C, caparazón de caracol. Respuesta correcta, quitina, del exoesqueleto de insectos. La quitina, un polímero abundante en el exoesqueleto de insectos y crustáceos, está siendo investigada para crear electrónica biodegradable. Sus propiedades, como su conductividad y sostenibilidad, la hacen prometedora para fabricar dispositivos electrónicos que se disuelven sin dejar residuos tóxicos, abriendo nuevas vías para la tecnología sostenible. 9. ¿Cuántos litros de saliva produce una persona promedio en un solo día? Opción A, aproximadamente 0,5 litros. Opción B, aproximadamente 1,5 litros. Opción C, aproximadamente 3 litros. Respuesta correcta, aproximadamente 1,5 litros. Una persona promedio produce alrededor de 1 a 1,5 litros de saliva al día. Esta secreción es fundamental para la digestión, la lubricación de la boca, la protección contra bacterias y el mantenimiento de la salud bucal, siendo un componente esencial de nuestro sistema digestivo. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Ayúdanos a seguir mejorando. 10. ¿Qué tipo de roca es tan ligera que puede flotar en el agua, formándose por la rápida solidificación de lava volcánica llena de burbujas de gas? Opción A, obsidiana. Opción B, basalto. Opción C, piedra pómez. Respuesta correcta, piedra pómez. La piedra pómez es una roca volcánica única, formada durante erupciones explosivas cuando la lava se enfría tan rápidamente que los gases atrapados no pueden escapar. Su estructura altamente porosa, llena de minúsculas burbujas de aire, la hace tan ligera que es una de las pocas rocas que es capaz de flotar sobre el agua. 11. ¿Qué especie de ciervo, nativa de Asia, tiene caninos superiores alargados y afilados que sobresalen de su boca, dándole una apariencia vampírica? Opción A, ciervo porcino. Opción B, ciervo sica. Opción C, ciervo de agua. Respuesta correcta, ciervo de agua. El ciervo de agua, originario de Asia, es conocido por la ausencia de cuernos y la presencia de largos caninos superiores en los machos, que sobresalen de su boca como colmillos. Los utilizan en exhibiciones territoriales y luchas por las hembras durante la época de apareamiento, lo que les ha valido el apodo de ciervo vampiro. 12. ¿Qué especie de ave es conocida por construir nidos gigantes que pueden pesar hasta 1 tonelada y albergar a cientos de individuos de su propia especie y otras? Opción A, tejedor social. Opción B, jornero. Opción C, búho de madriguera. Respuesta correcta, tejedor social. El tejedor social es un ave sudafricana famosa por construir los nidos comunales más grandes del mundo. Estas estructuras masivas, hechas de hierba y ramas, pueden pesar más de 1 tonelada y albergar a cientos de parejas, además de servir de hogar para otras especies de aves, creando un verdadero apartamento aviar. 13. ¿Qué famoso pintor neerlandés, conocido por sus vibrantes paisajes y retratos, se cree que era daltónico y podría haber percibido los colores de manera diferente en sus obras? Opción A, Rembrandt.
Opción B, Johannes Vermeer. Opción C, Vincent van Gogh. Respuesta correcta, Vincent van Gogh. Aunque es una teoría y no una certeza absoluta, algunos estudios sugieren que Vincent van Gogh podría haber sido daltónico. Esto podría explicar su uso único de colores y la forma en que los combinaba en sus obras, percibiendo el mundo y, por ende, pintándolo de una manera diferente a la mayoría. 14. ¿Cuál es la temperatura corporal más alta registrada en la historia que un ser humano ha sobrevivido con éxito? Opción A, 42 grados centígrados. Opción B, 46,5 grados centígrados. Opción C, 50 grados centígrados. Respuesta correcta, 46,5 grados centígrados. La temperatura corporal humana más alta jamás registrada en un paciente que sobrevivió fue de 46,5 grados centígrados, en el caso de Willie Jones en 1980. Este hito médico, aunque extremadamente raro, demuestra la capacidad del cuerpo para soportar condiciones extremas de hipertermia, superando con creces la temperatura promedio de 37 grados centígrados. 15. ¿En qué parte del planeta Tierra la gravedad es ligeramente más débil debido a la menor densidad de las rocas bajo la superficie? Opción A, el Océano Atlántico Central. Opción B, la Fosa de las Marianas. Opción C, el Océano Índico cerca de la India. Respuesta correcta, el Océano Índico cerca de la India. Conocida como la anomalía gravitacional del Océano Índico o Indian Ocean Geoid Law. Esta región experimenta una gravedad ligeramente más débil que el resto del planeta. Se cree que esta anomalía se debe a la menor densidad de las rocas en el manto terrestre bajo esa área, una peculiaridad geofísica. 16. ¿Qué antigua civilización creía que el corazón era el centro de la inteligencia y las emociones? Y por eso lo dejaban dentro de las momias, mientras que el cerebro era desechado. Opción A, griegos. Opción B, egipcios. Opción C, romanos. Respuesta correcta, egipcios. Los antiguos egipcios tenían una visión peculiar de la anatomía humana. Creían que el corazón era el asiento del alma, la conciencia y la inteligencia, por lo que lo dejaban dentro de las momias para el viaje al más allá. En contraste, el cerebro era considerado inútil y generalmente se extraía y desechaba durante el proceso de momificación. 17. ¿Qué tipo de rana es capaz de congelarse casi por completo durante el invierno, deteniendo su corazón y respiración para luego descongelarse y revivir en primavera? Opción A, rana toro. Opción B, rana de madera. Opción C, rana arborícola. Respuesta correcta, rana de madera. La rana de madera posee una asombrosa adaptación para sobrevivir a los inviernos fríos. Produce glucosa y urea como anticongelantes naturales, lo que le permite congelarse casi por completo y detener sus funciones vitales. Cuando llega la primavera, se descongela y vuelve a la vida. 18. ¿Qué tipo de número es aquel que, al multiplicarse por cualquier número del 1 al 6, produce los mismos dígitos en un orden cíclico diferente? Opción A, número de Mersenne. Opción B, número cíclico. Opción C, número primo de Sophie-Germain. Respuesta correcta, número cíclico. Un número cíclico es un entero cuyas multiplicaciones por los primeros enteros consecutivos resultan en permutaciones cíclicas de sus propios dígitos. El ejemplo más conocido es 142.857, que al multiplicarse por 1, 2, 3, 4, 5 o 6, siempre reorganiza sus dígitos. 19. ¿Qué deporte, en sus primeras versiones modernas en el siglo XIX, se jugaba a veces con una regla que permitía 2 botes de la pelota antes de golpearla? Opción A, bádminton. Opción B, tenis. Opción C, squash. Respuesta correcta, tenis. En las primeras formas del tenis moderno, especialmente en el real tenis, se permitía que la pelota rebotara 2 veces antes de ser golpeada. Esta regla ofrecía una dinámica de juego distinta y era común en los deportes de raqueta de la época, evolucionando con el tiempo hasta las reglas actuales.
20. ¿Por qué la luz de detenerse en los semáforos es roja en lugar de otro color, considerando su alta visibilidad? Opción A. Es un color históricamente asociado con el peligro en muchas culturas. Opción B. Tiene la longitud de onda más larga del espectro visible. Opción C. Es el color que menos fatiga la vista de los conductores. Respuesta correcta. Tiene la longitud de onda más larga del espectro visible. El rojo se utiliza para indicar detenerse en los semáforos porque posee la longitud de onda más larga del espectro visible. Esta característica permite que la luz roja sea detectable a una distancia mayor y que se disperse menos por factores ambientales como la lluvia o la niebla, garantizando así la máxima visibilidad para una señal de seguridad crítica. ¡Impresionante! Has llegado hasta aquí. Pocos lo logran y tú acabas de superar la primera fase. Pero no te relajes, porque ahora viene lo verdaderamente difícil. El nivel 2 no solo pondrá a prueba tus conocimientos, sino tu capacidad para razonar bajo presión. Muy pocos logran superar este punto. ¿Te atreves a continuar? Nivel 2 desbloqueado. 1. ¿De dónde proviene la costumbre de decir salud o Jesús cuando alguien estornuda? Opción A. De una antigua creencia de que el alma podía escapar por la nariz. Opción B. De la época de la peste como una bendición contra la enfermedad. Opción C. De una tradición romana para desear buena suerte. Respuesta correcta. De la época de la peste, como una bendición contra la enfermedad. La costumbre de decir salud o Jesús al estornudar se popularizó durante las pandemias de la peste, como la del siglo VI. El Papa Gregorio I ordenó decir Dios te bendiga a los estornudos, ya que se creía que era un síntoma inicial de la enfermedad o que el alma podía escapar por la nariz, y así se ofrecía una protección divina. 2. ¿Qué animal terrestre es capaz de ver el mundo a través de un sexto sentido que detecta los campos magnéticos de la Tierra para orientarse? Opción A. El topo de nariz estrellada. Opción B. El salmón del Atlántico. Opción C. El petirrojo europeo. Respuesta correcta. El petirrojo europeo. El petirrojo europeo, como muchas aves migratorias, posee la asombrosa capacidad de la magnetorrecepción. Utilizan el campo magnético de la Tierra como una brújula interna, lo que les permite orientarse y navegar con precisión durante sus largos viajes migratorios a través de continentes y océanos. 3. ¿Qué objeto, considerado uno de los primeros ejemplos de una computadora analógica, fue creado por los antiguos griegos para predecir movimientos celestes? Opción A. El mecanismo de Anticitera. Opción B. El disco de Nebra. Opción C. El mapa de Piri-Reis. Respuesta correcta. El mecanismo de Anticitera. Descubierto en un naufragio, este artefacto griego del siglo II a.C. es el primer ordenador analógico conocido. Su compleja red de engranajes permitía predecir eclipses y movimientos planetarios, demostrando un nivel de ingeniería y conocimiento astronómico asombroso para la antigüedad. 4. ¿Qué habitación en el mundo es tan silenciosa que se considera el lugar más silencioso de la Tierra, más allá del umbral del dolor auditivo humano? Opción A. Cámara anecoica. Opción B. Sala de resonancia magnética. Opción C. Búnker antinuclear. Respuesta correcta. Cámara anecoica. La cámara anecoica de Microsoft es el lugar más silencioso del mundo. Con niveles de ruido por debajo de 0 decibelios, en su interior se pueden escuchar los propios latidos del corazón o el zumbido de los oídos, lo que la convierte en un espacio desorientador y único para pruebas de sonido. 5. ¿Qué estado de la materia es conocido por su capacidad de fluir sin ninguna resistencia ni viscosidad, incluso a temperaturas extremadamente bajas? Opción A. Plasma. Opción B. Condensado de Bose-Einstein. Opción C. Superfluido.
Respuesta correcta, superfluido. La superfluidez no es un estado de la materia común, sino que se observa en ciertas sustancias, como el helio líquido a temperaturas cercanas al cero absoluto, que carece de viscosidad. Esto le permite fluir sin fricción, incluso ascender por las paredes de un recipiente y mantener un movimiento perpetuo una vez iniciado. 6. ¿Qué músculo del cuerpo humano es capaz de ejercer la mayor presión o fuerza por unidad de área, lo que lo convierte en el más fuerte en proporción a su tamaño? Opción A, la lengua. Opción B, el macetero. Opción C, el glúteo mayor. Respuesta correcta. El macetero, músculo de la mandíbula. El macetero, situado en la mandíbula, es el músculo más fuerte del cuerpo humano en relación con su tamaño. Es esencial para la masticación y es capaz de generar una fuerza de mordida considerable, lo que lo hace destacar por su potencia en comparación con su pequeña masa. 7. ¿Qué ilusión óptica hace que un cuadrado gris sobre un fondo claro parezca más oscuro que el mismo cuadrado gris sobre un fondo oscuro? Opción A, ilusión de Ponzo. Opción B, ilusión de Miller-Lyer. Opción C, contraste simultáneo. Respuesta correcta, contraste simultáneo. El contraste simultáneo es un fenómeno de la percepción visual donde el color de un objeto se percibe de manera diferente dependiendo de los colores que lo rodean. Esto ocurre porque nuestro cerebro no percibe los colores de forma aislada, sino en relación con su entorno, ajustando nuestra interpretación. 8. ¿Qué tipo de planta carnívora es lo suficientemente grande como para atrapar y digerir pequeños mamíferos o reptiles, no solo insectos? Opción A, Dionaea o Venus atrapamoscas. Opción B, Nepenthes raja o planta jarra. Opción C, Sarracenia. Respuesta correcta, Nepenthes raja o planta jarra. La Nepenthes raja es una planta carnívora originaria de Borneo, famosa por sus enormes trampas en forma de jarra. Estas pueden contener hasta 2 litros de líquido digestivo y, además de insectos, son capaces de atrapar y digerir pequeños roedores como ratas o musarañas. 9. ¿Qué tipo de estrella, al final de su vida, puede ser tan densa que una cucharadita de su materia pesaría miles de millones de toneladas? Opción A, enana blanca. Opción B, estrella de neutrones. Opción C, agujero negro. Respuesta correcta, estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es el remanente extremadamente denso de una estrella masiva después de una supernova. Su densidad es tan alta que una cucharadita de su materia podría pesar miles de millones de toneladas, superando la densidad de cualquier material conocido en la Tierra, y su gravedad es inmensa. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Ayúdanos a seguir mejorando. 10. ¿Qué elemento químico es el único no metal que es líquido a temperatura ambiente? Opción A, cloro. Opción B, bromo. Opción C, yodo. Respuesta correcta, bromo. El bromo es un elemento halógeno y es el único no metal que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente normal. Es un líquido volátil de color rojizo-marrón, conocido por su fuerte olor desagradable y su alta reactividad, siendo corrosivo y tóxico. 11. ¿Qué criptomoneda fue la primera y más grande por capitalización de mercado? Opción A, Ethereum. Opción B, Ripple. Opción C, Bitcoin. Respuesta correcta, Bitcoin. Bitcoin, creada por una entidad o grupo conocido como Satoshi Nakamoto en 2009, fue la primera criptomoneda descentralizada. Se basa en una tecnología de cadena de bloques, blockchain, que permite transacciones seguras y transparentes sin intermediarios.
Su creación marcó el inicio de la era de las monedas digitales y revolucionó las finanzas. 12. ¿Qué tipo de célula inmunitaria del cuerpo humano es conocida por comer o fagocitar patógenos y restos celulares? Opción A, linfocito. Opción B, macrófago. Opción C, mastocitos. Respuesta correcta, macrófago. Los macrófagos son glóbulos blancos especializados que forman parte del sistema inmunitario innato. Su nombre, que significa gran comedor, describe su función principal: fagocitar y eliminar microorganismos invasores, células muertas y otros desechos del cuerpo, jugando un papel crucial en la defensa y la limpieza. 13. ¿Qué porcentaje del ADN humano es idéntico al de un plátano? Opción A, aproximadamente 25%. Opción B, aproximadamente 50%. Opción C, aproximadamente 75%. Respuesta correcta, aproximadamente 50%. Sorprendentemente, los seres humanos compartimos aproximadamente el 50% de nuestro ADN con un plátano. Esta similitud subraya el hecho de que toda la vida en la Tierra comparte un ancestro común y evidencia la conservación de genes fundamentales a lo largo de la evolución de las especies. 14. ¿Qué civilización antigua construyó templos y pirámides tan precisos que estaban alineados con eventos astronómicos como solsticios y equinoccios? Opción A, egipcia. Opción B, maya. Opción C, griega. Respuesta correcta, maya. Los mayas, con su avanzado conocimiento astronómico y matemático, construyeron muchas de sus edificaciones con precisas alineaciones celestes. Templos y pirámides, como el castillo en Chichén Itzá, están diseñados para que, durante los equinoccios, el sol cree sombras que simulan el descenso de una serpiente emplumada. 15. ¿Qué especie de tiburón, que vive en las frías aguas del Atlántico Norte, es el vertebrado con la vida más larga conocida? Opción A, tiburón ballena. Opción B, tiburón de Groenlandia. Opción C, tiburón blanco. Respuesta correcta, tiburón de Groenlandia. El tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo del planeta, con una esperanza de vida que puede alcanzar los 500 años. Su longevidad se atribuye a su metabolismo extremadamente lento y a las gélidas temperaturas de su hábitat en las profundidades árticas, lo que reduce su envejecimiento. 16. ¿Qué parte del cerebro humano es la primera en desarrollarse y es responsable de funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco? Opción A, lóbulo frontal. Opción B, cerebelo. Opción C, tronco encefálico. Respuesta correcta, tronco encefálico. El tronco encefálico es la parte más primitiva y fundamental del cerebro en términos evolutivos. Se desarrolla muy temprano en el embrión y controla funciones vitales e involuntarias esenciales para la supervivencia, como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial y la conciencia, actuando como el centro de control del cuerpo. 17. ¿Qué explorador, antes de morir en Filipinas, fue el primero en circunnavegar la Tierra, aunque él mismo no completó el viaje entero? Opción A, Cristóbal Colón. Opción B, Fernando de Magallanes. Opción C, Vasco da Gama. Respuesta correcta, Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes inició la primera circunnavegación del mundo en 1519. Aunque falleció en Filipinas, su expedición fue la primera en dar la vuelta completa al globo, un hito que revolucionó el conocimiento geográfico y demostró empíricamente la esfericidad de la Tierra. 18. ¿Qué término japonés se refiere al arte de reparar objetos rotos con laca y polvo de oro, destacando sus imperfecciones en lugar de ocultarlas? Opción A, origami.
Opción B, Ikebana. Opción C, Kintsugi. Respuesta correcta, Kintsugi. El kintsugi es una filosofía japonesa que trata la rotura y reparación como parte de la historia de un objeto, no algo que ocultar. Se reparan las piezas de cerámica con resina y polvo de oro, resaltando las grietas y convirtiéndolas en parte de la belleza del objeto, simbolizando resiliencia y mejora a través de la imperfección. 19. ¿Qué material, considerado un bien precioso en la antigua civilización maya, se utilizaba como moneda en los mercados para intercambiar bienes? Opción A, oro. Opción B, plumas de quetzal. Opción C, granos de cacao. Respuesta correcta, granos de cacao. Los mayas, aztecas y otras civilizaciones mesoamericanas utilizaban los granos de cacao como una forma de moneda. Su valor era tal que se usaban para intercambiar bienes y servicios en los mercados, lo que los convertía en un elemento fundamental de su economía y una muestra de la importancia cultural del cacao. 20. ¿Qué especie de ave es conocida por ser una de las únicas no humanas que utiliza herramientas de forma sofisticada, como ramas para desenterrar insectos o atraer peces? Opción A, cuervo de Nueva Caledonia. Opción B, loroquea. Opción C, pinzón de Darwin. Respuesta correcta, cuervo de Nueva Caledonia. Los cuervos de Nueva Caledonia son excepcionalmente inteligentes y famosos por su habilidad para fabricar y usar herramientas. Utilizan ramas, tallos o incluso ganchos hechos por ellos mismos para extraer insectos de agujeros o para alcanzar alimento, demostrando una capacidad de cognición y resolución de problemas comparable a la de los primates. Lo lograste. Has completado el Mega Quiz de Cultura General. Si has llegado hasta aquí, tu mente está definitivamente por encima del promedio. Cuéntame en los comentarios, ¿cuántas preguntas acertaste en total entre los dos niveles? Y si lograste más de 10 aciertos, ¡felicidades! Eres parte del 1% más brillante de esta comunidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.